Tengan muy buenas noches el día de hoy. Les saluda con el gusto de siempre su anfitrión, Paul Raven, a nombre de la maestra Nyampi, creadora del proyecto Luna Roja de Octubre, saludando a nuestros amigos en las distintas plataformas en donde estamos haciendo transmisión. Saludamos a nuestra amiga Cristi Castañeda, a quien agradecemos mucho el apoyo, igual que al amigo Nila Leo, para esta transmisión en vivo, en donde, como de costumbre, en los libros del Cuervo, tenemos autores de horror distintos, tenemos también distintos temas que sin duda alguna llaman la atención de esta comunidad que gusta de la literatura gótica. Saludamos a nuestros amigos de Letras Góticas y por supuesto con un agradecimiento muy especial al maestro Dante Carlo, por quien es posible este tipo de transmisiones. De la misma forma, también saludamos con mucho gusto allá en TikTok a nuestros amigos, ahí por cortesía de la maestra Angie Vampi, creadora del proyecto Luna Roja de Octubre, y pues bueno, de alguna manera la persona que tuvo la idea de este tipo de transmisiones, de este tipo de trabajos. El día de hoy, pues bueno, segunda transmisión del mes de enero, tenemos nosotros todavía los ecos de lo que de alguna manera pudiera ser esta situación que se refiere a los carruajes, pero en esta ocasión a través de una forma muy especial. En el fenómeno de lo que es la literatura gótica, habitualmente se nos cuenta que la mayor parte de los autores eligieron precisamente las estructuras de la arquitectura gótica, ya saben, caracterizada por estas altísimas estructuras, por los arcos en ábside, entre otras cosas, que sin duda alguna hicieron de este tipo de espacios, naturalmente, pues una situación sumamente atractiva para un trasfondo de una historia de horror. También sabemos perfectamente que por causa del romanticismo en la literatura, se empezó a destacar mucho más la necesidad de la creencia en cosas fantásticas y de ensalzar otro tipo de valores. Seguimos saludando a nuestros amigos que se siguen sumando a la transmisión y naturalmente a nuestros amigos aquí en plataforma de TikTok. Amigo Ricardo, la máquina del tiempo, muy buenas noches, Eternas Lunas Rojas. Naturalmente, este tipo de literatura fue una contestación a los siglos anteriores, porque lo fantástico, el horror y todas estas cosas fueron despreciadas en siglos anteriores por considerarse demasiado racionales. Sin embargo, es un hecho que al considerar de alguna forma es ahora este tipo de historias, este tipo de temáticas, como una parte indispensable de las tramas, muchas cosas iban a cambiar. Y efectivamente es aquí donde en esta época se cree en asuntos fantásticos, se vuelve a hablar de criaturas que pertenecen al folclore del horror de distintas historias. Entre ellas, naturalmente, el tema de los vampiros, de los hombres lobo. Se habla también de las brujas con poderes fantásticos que estremecen el aire nocturno con sus hechizos. Y por supuesto, también se habla de estas criaturas, pero digamos que con más frecuencia que antes, porque a pesar de que había terminado un siglo que entronizaba a la razón y que prefería considerar que la razón fuera la que gobernase la mente de los seres humanos, no pude evitar de ninguna forma todos los testimonios que muchas personas hablaron en ese sentido de lo que es los fantasmas. Para nuestro amigo Mouse, que nos visita en la plataforma TikTok, sí, en este caso vamos a tener en parte una lectura, ahorita que nosotros vamos a comenzar a tomar parte de la historia de la que vamos a hablar. En los parámetros que nosotros consideramos dentro de la literatura de aquella época, del siglo XIX,
se le fueron identificando por distintas formas y hoy en día, pues, porque ellos evidentemente no sabían cómo se estaba clasificando la literatura en aquel entonces, fueron conocidos como autores de narrativa gótica o también de lo que fueron ciertas narraciones victorianas. En tiempos de las fiestas de fin de año, estuvimos platicando un poco en estos espacios de que la gente le gustaba mucho en tiempos de la Navidad reunirse junto al árbol y uno podría pensar que para hacer juegos alegres, para poder hablar del natalicio de Cristo, en absoluto. Durante la era victoriana, la mayor parte de las personas lo que hacían era reunirse junto al árbol para contar historias de horror. Así pues, junto a la chimenea y tal vez iluminados por las luces del árbol de Navidad, la gente empezaba a ver desfilar los fantasmas en las narraciones de muchos autores, de muchos acomedidos que conocían alguna leyenda, alguna historia, alguna situación que hubieran vivido de fantasmas. Y tal como hoy en día se reúnen ustedes conmigo en estas transmisiones en vivo para escuchar sobre este tipo de historias, solo que ahora, bueno, nosotros a través de la tecnología, traemos nosotros, por supuesto, esto que viene a ser las narraciones de espantos y de susto. La gente, entonces, como en otros tiempos, naturalmente les gustaban estas historias. Y yo espero que les guste lo que tenemos para el día de hoy en estos libros del cuervo. Amelia Ann Blandford Edwards, nacida el 7 de junio de 1831 y fallecida el 15 de abril de 1892, digamos que vivió parte de lo que fue el siglo XIX, siglo importante para el desarrollo de toda esta literatura, al lado de talentos como Bram Stoker, Mary Bysshe Shelley, entre otros. Fue novelista, periodista, viajera y también egiptóloga inglesa. Amelia Edwards, vamos a llamarla Amelia Edwards para nuestros amigos. Tuvo muchos éxitos literarios, pero curiosamente la mujer nunca se esforzó demasiado por buscar la publicación de su obra, sino que escribía por gusto, ya tenía una muy buena vida. Digamos que no, a diferencia de otros autores que nosotros hemos conocido en este espacio que de repente pues, tienen la necesidad por causa de su precaria situación económica de estar publicando, Amelia Edwards, todo lo contrario, pues a lo gran señora, a lo, digamos, muy desentendida, prefirió de alguna manera de alguna manera tratar con su posibilidad de egiptóloga en este sentido. Saludamos desde la plataforma de TikTok mientras estamos transmitiendo para la app del señor Mark Zuckerberg a la maestra Angie Vampi. Mi lady, muy buenas noches. No, yo no escucho nada. Amelia Edwards se caracterizó por escribir para distintos medios y sobre todo destaca esta historia de la que vamos a hablar el día de hoy, que se llama All the Year Round, el periódico donde fue publicada. Amelia Edwards, en este periódico estuvo dirigida ni más ni menos que por otro de los autores grandes de la literatura inglesa y que también, aunque ustedes no me lo crean, como ya lo hemos dicho en algunas otras transmisiones en vivo, incursionó en la literatura gótica y también en el cuento de fantasmas. Me refiero, naturalmente, en este caso, a Charles Dickens. Por otro lado, cabe la duda de qué habría pasado si Amelia Edwards, en este caso, hubiera tenido la oportunidad de dedicarse al arte, porque cuentan que la mujer pintaba hermosísimo.
De hecho, incluso en algunas ocasiones se habló de que para muchas de sus historias, pues llegó a tener iluminaciones, en este caso, de tener ilustraciones que ambientaban este tipo de historias. Tiene que sonar, nos pregunta, por ejemplo, aquí el amigo Mouse en la plataforma de TikTok. En este caso, naturalmente, nos pregunta si les suena. Es que lo que pasa es que esta es, dentro de los autores victorianos, una de las más famosas. Digamos que de alguna forma, con el irlandés Joseph Sheridan Le Fanu, que es el autor de la famosa Carmilla, una de las historias de vampiros más famosa, sin duda alguna comparte créditos en aquel entonces. Saludamos a Beatriz Pacheco en la plataforma y por supuesto le agradecemos muchísimo que se encuentre acá con nosotros. Vamos nosotros, una vez que hemos hablado pues, muy brevemente de algunos aspectos biográficos de la autora. Digo, no nos gusta hacer la historia de los autores, nos gusta más bien tomar su obra para que hablen a través de su obra los autores en este caso. Y vamos nosotros rápidamente, mientras seguimos solicitando a todos los amigos que se conectan en la transmisión de TikTok, que nos sigan apoyando de la manera en que la plataforma lo requiere para que nosotros sigamos siendo una transmisión recomendada dentro de este ámbito tan competido de lo que es TikTok, dentro del entretenimiento y por supuesto acá nosotros, amigos míos, en la plataforma del señor Zuckerberg, pues bueno, por supuesto continuamos adelante. No fue la única obra que escribió la que vamos a citar el día de hoy. Sin embargo, como suele suceder en muchos casos de muchos autores, una obra muy importante es la que se encarga de hacer famosos a algunos de ellos. Así que The Phantom Coach o El carruaje fantasma es una de estas narraciones que se incluye en muchas antologías y por causa de ello, pues en muchas ocasiones, esta autora se tomó como un referente. Por acá nos comentan, de manera interesante, que sería interesante saber cómo llevaban sus vidas del diario más allá de sus escritos góticos. Pues mira, aquí en el caso de Amelia Edwards, yo creo que te ibas a llevar una decepción, porque la vida de la mujer, exceptuando la faceta de egiptóloga, no fue tan interesante. O sea, básicamente los datos que nos cuentan es que escribió, tuvo mucho éxito, no tenía una mala vida la mujer en este caso, se dedicó precisamente a la egiptología y pues bueno, ahí allá, por mencionar datos de cómo le fue en el invierno de 1873 hacia 1874, recorrió Egipto y bueno, recorrió con varios amigos de Egipto y se quedó fascinada por el país. Entonces, pues bueno, esta experiencia también la marcó de alguna forma, a tal grado que pues naturalmente escribió algo relacionado con Egipto. En este caso fue Thousand Miles of the Nile, 1000 millas hacia el Nilo. Entonces, bueno, esa es la cuestión con esta mujer, es la cuestión con esta Amelia Edwards. Tuvo también mucho impulso del Departamento de Egiptología allá en Inglaterra y naturalmente, pues bueno, colaboró con la redacción de la 9ª edición de la Enciclopedia Británica, precisamente haciendo un artículo sobre lo que es Egipto. Y pues bueno, Amelia Edwards, pues bueno, finalmente resulta más interesante por causa de alguna forma de todo lo que es en un dado momento toda la fama que ella tuvo. Algunos filmes, por ejemplo, rescatan la figura de Amelia Edwards, la disfrazan con algunos nombres, por ejemplo, una novelista llamada Elizabeth Peters tuvo la idea de retratarla para un personaje de una novela suya llamado Amelia Peabody, es decir, no le puso el verdadero apellido de ella en este caso. Dentro de sus novelas, repetimos, hay varias, algunas de ellas probablemente no sean tan conocidas como My Brother's Wife, The Ladder of Life, de John Marquis, la esposa de mi hermano, la historia de un corazón y la ladera de una vida, la escalera de una vida, perdón, El joven marqués,
el 11 de marzo, the 11th of March, entre otras, pero sobre todo la historia que tenemos el día de hoy. En 1865 es cuando aparece el relato del carruaje fantasma. En el carruaje fantasma, que nosotros, vamos a ambientar un poco con la música el día de hoy. Vamos nosotros a citar algunas partes y otras partes las vamos a ir agilizando a través del relato, ya que la historia es demasiado amplia como para que nosotros podamos atrevernos a leerla completa. Cuando tenemos la posibilidad, por supuesto, tenemos la oportunidad de hacerlo. No en este caso, así que en este caso vamos únicamente a seleccionar una parte de la historia y comenzamos primeramente por los aspectos que de alguna forma nos van a ser muy importantes para la historia. Narrado en primera persona, porque es su protagonista quien nos cuenta la historia, dice así: los incidentes que voy a relatar creo que valen la pena porque son verdaderos y mi recuerdo es tan vívido como si hubieran sucedido ayer. Sin embargo, han transcurrido 20 años desde aquella noche. Durante estos 20 años, solo he contado la historia a otra persona. La cuento ahora con una repugnancia tal que se me hace difícil comenzar. Lo único que me atrevo a pedirle, al menos por ahora, es que se abstengan de imponerme sus conclusiones. No quiero explicaciones de ninguna clase. No deseo discutir. Mi opinión sobre este asunto es clara y disponiendo del testimonio de mis propios sentimientos, prefiero guiarme por él. Sucedió hace exactamente 20 años. A un día o dos antes del final de la temporada del duro gallo. Había pasado el día en el campo con la escopeta y no había cazado una sola pieza. El viento soplaba del este y era el mes de diciembre. El lugar, un gran yermo desolado en el extremo septentrional de Inglaterra. Me había perdido. No era un sitio agradable para extraviarse, con los primeros copos deshilachados de la inminente nevada, revoloteando sobre los brezos y la noche repentina cerrándose a mi alrededor. Escruté ansiosamente la creciente oscuridad, donde el color morado del descampado se confundía con el de los montes bajos, a unas 10 o 12 millas de distancia. En ninguna dirección hallaron mis ojos el más leve rastro de humo, ni la menor parcela de terreno cultivado, ni una cerca, ni un sendero de ovejas. Así es, mi estimado Maus, yermo, es decir, seco completamente. Comenzó a caer la nieve con inquietante regularidad y el viento se calmó. El frío se intensificó y rápidamente se cerró la noche. En cuanto a mí, mis perspectivas se oscurecieron al ennegrecerse el cielo. Y se me oprimía el corazón al pensar en que mi esposa estaría tratando de verme llegar a través de la ventana de nuestro saloncito del albergue, y al pensar en todo el sufrimiento que le esperaba a lo largo de aquella penosa noche. Llevábamos casados 4 meses, la sazón. Y después de haber pasado el otoño en tierras altas de Escocia, nos habíamos instalado en esta pequeña aldea situada al borde de los grandes páramos ingleses. Estábamos muy enamorados y, desde luego, muy felices. ¿Sería posible, me preguntaba, caminar durante aquella larga noche? ¿No llegaría un momento en el que me traicionarían las piernas y me abandonaría la determinación? Entonces yo también podría dormir el sueño de la muerte. Me estremecí. ¡Qué cruel sería fallecer en ese
en ese momento, cuando la vida se me presentaba tan prometedora. Qué cruel para mi esposa cuyo corazón estaba tan lleno de amor. Pero esa idea me resultaba impensable. Para disiparla, volví a gritar en medio de la oscuridad y en medio de la noche, tratando de que alguien me escuchara, puesto que me sentía perdido en medio de la tormenta de nieve. Y algo respondió a mis gritos. Corriendo hacia esa persona que vi a lo lejos, con inmenso júbilo, vi a un anciano con una linterna. Gracias a Dios. ¿Por qué? Bueno, por usted comenzaba a pensar que me había extraviado en la nieve. La gente siempre se pierde en el páramo, pero ¿qué importa si Dios siempre está vigilando? Si Dios quiere que usted y yo nos perdamos juntos, perfecto. Pero no me gustaría estar perdido sin usted. ¿A qué distancia estoy de Walding? Unas buenas 20 millas. ¿Y de la aldea más cercana? La aldea más cercana es Wyke. Y está a 12 millas hacia el otro lado. Entonces, ¿dónde vive usted? Por ahí. Supongo que va hacia casa. Puede ser. Entonces me voy con usted. Yo no le seré de utilidad. Él no le dejará entrar. No le dejará. Ya lo veremos. ¿Quién es él? El amo. Usted no lo conoce. Bueno, usted me enseñará el camino y ya me ocuparé yo de que el amo me brinde albergue y cena por esa noche. No logrará convencerlo. A la luz de la linterna, el hombre me guió a una casa que estaba remachada con clavos de hierro, como la puerta de una prisión. Poco después, hizo girar la llave y me deslicé en la casa tras sus pasos. Una vez en el interior miré a mi alrededor con curiosidad y vi que estaba en una estancia con vigas que por lo que parecía se utilizaban para distintos propósitos. En un extremo se apilaba el grano hasta el techo como si fuese un granero, el otro estaba ocupado por sacos de harina, aperos de labranza, barriles. Toda clase de artefactos de madera. De las vigas colgaban hileras de jamones, lonjas de tocino y manojos de hierbas secas. Almacenado todo para el invierno. Al levantar una esquina de tela, en un lugar había un telescopio de considerable tamaño montado sobre una tosca plataforma con 4 ruedas pequeñas. Se oyó el sonido agudo de una campanilla y mi guía me dijo: es para usted, pasando este cuarto. Me señalaba una puerta negra y baja que había al otro lado de la estancia. Fui allí, di 1 o 2 golpes bastante fuertes y entré sin esperar respuesta. Un anciano gigantesco y carnoso se levantó de una mesa llena de libros y papeles y me miró con la expresión hosca. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha venido hasta aquí? ¿Qué quiere? Soy James Murray, abogado. He venido caminando por el páramo. Busco comida, bebida y un lugar donde pasar la noche. Mi casa no es una posada. Jacob, ¿cómo has osado admitir este desconocido? Yo no lo admití. Me siguió por el páramo y entró por las suyas. Yo no puedo contra 6 metros de altura. Dígame, señor, ¿con qué derecho ha entrado usted en mi casa?
con el mismo que me hubiese aferrado a su barco de estar ahogándome, con el derecho de autoconservación. Autoconservación. Hay una pulgada de nieve sobre la tierra y antes de que salga el sol tendrá la suficiente profundidad para enterrarme de pie. Es cierto. Puede quedarse si gusta hasta la mañana. Jacob, sirve la cena. Al instante, James Murray comienza a describir el espacio y cuenta que había varias cosas que llamaron su atención además de la biblioteca. Una colección de muestras geológicas, preparaciones quirúrgicas, crisoles, tubos, frascos de productos químicos en la repisa de una chimenea, cierto número de objetos pequeños, una maqueta del sistema solar, una pila galvánica y un microscopio. Todas las sillas estaban llenas de cosas. En todos los rincones se apilaban libros, incluso por el suelo había mapas esparcidos, moldes, papeles, dibujos y todos los artilugios científicos imaginables. Yo lo repasaba todo con un asombro que crecía con cada nuevo objeto que veía. De hecho, nunca lo había visto en un sitio tan extraño. Mientras estaba observándolo todo, abrió la puerta y entró Jacob con la cena, que era un plato con jamón, huevos, una rebanada de pan moreno y una botella de admirable Jerez. Solo puedo ofrecerle un menú austero, señor. Espero que su apetito compense las deficiencias de nuestra despensa. El hombre le pareció muy extraño. Y mientras comentamos qué tan extraño le pareció, aprovechamos para saludar a nuestros amigos que nos visitan en la plataforma de TikTok. La querida Juanita, a quien le agradecemos muchísimo su apoyo, naturalmente. Y por supuesto, todos nuestros amigos que se encuentran aquí en esta transmisión de los libros del cuervo. El viejo le dijo: Señor, he vivido aquí en retiro durante 23 años. En todo este tiempo no he visto una sola cosa extraña, ni he leído un solo periódico. Usted es el primer desconocido que traspasa mi umbral en más de 4 años. ¿Tendría la amabilidad de decir unas palabras sobre el mundo exterior del que llevo tanto tiempo aislado? Inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, y sus preguntas eran alrededor de cuestiones científicas. Yo no era un científico, pero procuraba responder lo mejor que era posible. Estaba familiarizado con todos los sistemas de todas las filosofías, sutil en sus análisis, audaz en las generalizaciones. Fue dando rienda a sus pensamientos en un discurso fluido, manteniendo siempre la cabeza adelantada en la misma actitud taciturna y los ojos clavados en el fuego, saltando de un tema a otro, de una especulación a otra, como un soñador inspirado. De las ciencias prácticas a la filosofía del entendimiento, de la electricidad, de los cables a la electricidad de los nervios, de Watts a Mesmer, de Mesmer a Reichenbach, de Reichenbach a Swedenborg, Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristóteles, Platón, a los magos y místicos orientales, haciendo transiciones que, pese a confundir por su diversidad y amplitud, parecían sencillas y armoniosas en sus labios como cadencias musicales. El mundo, dijo, se vuelve más escéptico respecto de todo lo que está más allá de su estrecho rango de acción. Y nuestros hombres de ciencia fomentan esa fatal tendencia. Condenan como fábulas todo lo que se resiste a la experimentación. Rechazan como falso todo lo que no se puede comprobar en el laboratorio o en una mesa de disección. ¿Contra qué superstición se ha emprendido una guerra tan larga y tan obstinada como contra la creencia en los fantasmas? Sin embargo, ¿qué superstición ha persistido más tiempo y con mayor arraigo
en la fe de los hombres. Indíqueme algún hecho de la física, de la historia, de la arqueología que cuente con tan extensos y diversos testimonios, atestiguado por todos los pueblos, en todas las épocas y en todos los climas, por los más juiciosos sabios de la antigüedad, por los más burdos salvajes de la actualidad, por los cristianos, los paganos, los panteístas y los materialistas. Este fenómeno es considerado un cuento de hadas por los filósofos de nuestro siglo. Las pruebas circunstanciales pesan para ellos tanto como una pluma en una balanza. Las comparaciones entre causas y efectos, por valiosa que sea en las ciencias duras, se deja de lado como inválida y digna de confianza. Las pruebas aportadas por testigos competentes, aun siendo concluyentes en un juicio por asesino nato, no cuentan para nada. A quien vacila ante lo que tiene que decir, se le condena por frívolo. Quien cree se lo juzga como un soñador o un loco. Hablaba con amargura. Al finalizar, se sumió durante algunos minutos en silencio. Dios, Señor, he vacilado, he investigado, he creído y no he sentido vergüenza en afirmar mis convicciones ante el mundo. Yo también fui calificado de soñador, puesto en ridículo por mis contemporáneos y expulsado entre abucheos de la especialidad científica en la que había trabajado honradamente durante los mejores años de mi vida. Desde entonces he vivido como un ermitaño y el mundo se ha olvidado de mí como yo me he olvidado del mundo. Ya conoce mi historia. Al escucharle, pensé que era una historia muy triste. Y no pude evitar mirar hacia la ventana y darme cuenta de que ya no nevaba. Así que le expresé al extraño mi deseo de marcharme y él me replicó inmediatamente: ¿qué quiere usted hacer? ¿Marcharse ahora? ¿A dónde va? A Duwalding, a 20 millas de distancia. Duwalding, sí, está a 20 millas de aquí, pero tanto le importa ganar las próximas 6 u 8 horas. Mucho, tanto que si fuera posible yo le pagaría 10 guineas por un guía y un caballo. Su deseo puede satisfacerse a un precio más razonable. El correo nocturno del norte que cambia los caballos en Duwalding pasa unas 5 millas de aquí y estará en una encrucijada dentro de una hora. Si Jacob pudiera acompañarle por el páramo hasta el antiguo camino de la diligencia, supongo que usted solo, se bastaría para encontrar el cruce de la carretera nueva. Por supuesto, claro que sí. Usted dirá si hay algo que darle a Jacob. Solamente debo de advertirle que hay mucha nieve y será difícil andar por el páramo. ¿Qué le parece una copa de nuestra cosecha antes de ponerse en marcha? Hubiese rechazado el licor, pero no me atreví a esa discortesía. Me cayó en la garganta como un fuego líquido que casi me cortó la respiración. Aprovechamos la pausa para saludar a Carol Juárez Ruiz y agradecemos mucho el entusiasmo, por supuesto. Le invitamos a quedarse porque vamos a la parte de la narración que probablemente sea más interesante. Caminé con Jacob y me platicó de un accidente horrible. Me contó que el correo nocturno que iba en coche se despeñó de cabeza al valle, por lo menos unos 50 pies, justamente en el peor tramo de carretera. Y yo le pregunté, qué horrible, ¿cuántas vidas costó? Todas. 4 personas aparecieron muertas y otros 2 murieron al día siguiente. ¿Hace cuánto tiempo que ocurrió? 9 años, exactamente.
Cerca de donde hizo usted, cerca del poste indicador. Bueno, pues hemos llegado al cruce que me habían dicho. Aquí se queda usted. Buenas noches. Buenas noches. Sentí que era extraño de repente ver circular algo como un coche, un carruaje, que circulara por una carretera reconocidamente peligrosa y que ya no estaba en uso. No obstante, no cabía duda de este hecho, pues los faroles se volvían más grandes y luminosos a cada segundo, e incluso imaginé que ya distinguía la silueta oscura del coche entre ambos. Se acercaba más deprisa y casi sin hacer ruido, pues rodaba sobre varios centímetros de nieve. Pronto el vehículo se hizo visible. Detrás de los faroles resultaba llamativamente alto. Me pasó por la mente una fugaz sospecha. ¿Sería posible que hubiera pasado de largo el cruce? No tuve necesidad de formularme la pregunta dos veces. Torciendo ya en la curva del camino, llegaron el guarda y el mayoral con un pasajero en el pescante y 4 caballos, todos bufando humos y envueltos todo en una neblina de luz, dentro de la cual resplandecían los faroles como un par de meteoritos ardientes. Un instante después el cochero se irguió, el guarda abrigado hasta las orejas con capas y bufanda y al parecer profundamente dormido en medio del estrépito, no respondió a mi saludo ni hizo el menor esfuerzo por apearse. El pasajero que iba en el pescante ni siquiera volvió la cara. Yo mismo abrí la puerta y entré. Solo había 3 pasajeros en el interior, de modo que subí, cerré la portezuela, ocupé el rincón vacío y me felicité por mi buena fortuna. Repasé a mis compañeros de viaje. Los 3 eran hombres y los 3 guardaban absoluto silencio. No parecían estar dormidos, pero los 3 se acurrucaban en las esquinas del vehículo, como absortos en privadas reflexiones, e intenté iniciar una conversación. Vaya frío que hace esta noche. El hombre de enfrente alzó la cara y me miró sin responder. Parece ser que el invierno ha comenzado con fuerza. Aunque su rincón estaba tan oscuro que no me permitía distinguir sus facciones, noté que me miraba. No obstante, no dijo ni una palabra. En otra ocasión cualquiera me habría sentido incómodo y tal vez lo hubiera manifestado, pero en aquellos momentos me encontraba demasiado débil. El frío gélido del aire nocturno se me había metido en los huesos y el extraño olor del interior de la diligencia me estaba provocando terribles náuseas. Me estremecí de pies a cabeza y volviéndome hacia mi vecino de la izquierda, le pregunté si le molestaría que abriese la ventanilla. No dijo nada, ni se movió. Repetí la pregunta en un tono más alto, pero con idéntico resultado. Entonces, perdí la paciencia y solté el marco corredizo de la ventana. Al hacerlo, el tirante de cuero se partió, quedándoseme en la mano, y observé que el cristal estaba cubierto por una fina capa de moho, acumulado, se diría, en el curso de años. Interesado por el estado de la diligencia, le examiné con mayor atención y a la luz incierta de los faroles vi que estaba completamente en ruinas. No solo necesitaba reparaciones, sino que estaba pudriendo. Las ventanillas se rajaban al tocarse. Los accesorios de cuero estaban podridos en las puntas de las molduras. El suelo casi se quebraba bajo mis pies. En pocas palabras, todo el vehículo estaba muy dañado por la humedad
y pensé que sin duda había sido rescatado de algún depósito donde llevaría años descomponiéndose para hacerlo rodar un par más de días más en las carreteras. Me dirigí al tercer pasajero, al que aún no había hablado, y le hice un nuevo comentario circunstancial. Este carro se encuentra en un estado deplorable. Supongo que estarán reparando el vehículo en activo. Movió lentamente la cabeza y me miró sin decir palabra. Mientras viva nunca olvidaré aquella mirada. Me heló el corazón y me lo sigue helando ahora que lo recuerdo. Le brillaban los ojos con un fulgor ardiente. Tenía el rostro blanco como el de un muerto. Los labios sin sangre estaban contraídos como en agonía y en medio le brillaban los dientes. Las palabras que yo iba a pronunciar se deshilacharon en mis labios y un extraño horror se apoderó de mí. Para entonces me había habituado a la oscuridad de la diligencia y veía con aceptable claridad. Me volví hacia el pasajero de enfrente. Este también me miraba con la misma alarmante palidez en el rostro y el mismo lustre pétreo en los ojos. Me pasé la mano por la frente, me volví hacia el tercer pasajero que se sentaba a mi lado y vi, santo cielo, ¿cómo describir lo que vi? No era un hombre vivo. Ninguno de ellos estaba vivo como yo. Una luz lívida y fosforescente, la luz de los fuegos fatuos y la putrefacción, salía de sus horrorosas caras, de sus cabellos mojados por la humedad, de las tumbas, de las ropas manchadas de tierra y cayéndose a jirones, de las manos que eran como las de los cadáveres tiesos que llevan demasiado tiempo enterrados. Solo los ojos, aquellos ojos terribles, tenían vida y todos aquellos ojos apuntaban hacia mí. Traté en vano de abrir la puerta. De mis labios brotó un alarido de terror, un grito salvaje e incomprensible en demanda de ayuda y misericordia. En aquel singular instante breve, como un paisaje visto a la luz de un relámpago estival, distinguí fantasmal poste indicador que alzaba su dedo de advertencia al borde del camino. El parapeto, los caballos que se despeñaban en el negro vacío. Entonces la diligencia cabeceó como un barco en las aguas del mar. Después hubo un fuerte golpe, una aplastante sensación de dolor y luego la oscuridad. Tuve la impresión de que habían pasado años. Cuando desperté y encontré a mi esposa contemplándome junto a la cama. Paso por alto la escena que siguió y en media docena de palabras le repetiré a usted la historia que ella me contó entre lágrimas de agradecimiento a la providencia. Había caído por un precipicio cerca del cruce del viejo y el nuevo camino de la diligencia y solo me había salvado de un fallecimiento seguro gracias a que caí sobre un túmulo de nieve que se había acumulado a los pies de las rocas del fondo. Allí fui descubierto al amanecer por un par de pastores que me trasladaron al refugio más cercano y buscaron un médico para que me atendiese. El médico me encontró en estado delirante con un brazo roto y una fractura grave de cráneo. Mis documentos le informaron de mi nombre y dirección. Se requirió a mi esposa para que me sirviera de enfermera y gracias a ser joven y de constitución fuerte, salí sano y salvo del trance. El lugar donde ocurrió mi caída, casi no es necesario que lo diga, fue exactamente el mismo en el que el Correo del Norte había sufrido un accidente 9 años antes. Nunca conté a mi esposa los terroríficos hechos que acabo de relatar. Al médico que me asistió sí se lo conté, pero consideró que todo aquello correspondía a una mera pesadilla a causa de la fiebre que me abrazaba el cerebro. Lo hablamos una y otra vez hasta convencernos de que éramos incapaces de hablar del asunto con calma. Y entonces lo dejamos. Otros podrán sacar las conclusiones que quieran. Pero yo sé que hace 20 años fui el cuarto pasajero que iba en el interior del aquel carruaje fantasma. Y esto, amigos míos,
fue The Phantom Coach, El carruaje fantasma, uno de los cuentos más famosos de la literatura que se le conoce como cuentos victorianos, de autores que de alguna forma constituyen la base de lo que viene a ser el género de la literatura gótica. Saludamos a nuestro amigo Bolita de Papel por acá, que anda en la plataforma de TikTok, y esperamos que a ustedes les haya gustado esta narración que trajimos para todos ustedes en estas dos plataformas. Vamos a despedirnos de nuestros amigos acá, que bueno, tenemos siempre mucho gusto en estar con ustedes. Nuevamente mandamos el saludo a nuestro Dante Carlo por las facilidades brindadas para esta transmisión en Letras Góticas, y yo sigo invitándolos a todos ustedes a lo que son los eventos de Luna Roja de octubre. Comienza 2026 y ya tenemos reto en puerta. Estamos por publicar nuestro nuevo reto. Acompáñenos en este sitio, acompáñenos con su escritura, con sus textos. Envíen a nuestro correo interno, a nuestro Messenger, o como ustedes gusten llamarle, el interno, el directo, como gusten. Envíennos sus textos. Sus textos deberán tener una consigna que es la palabra inmortalidad. Naturalmente, siendo nosotros pues la página, en este caso de literatura gótica, por supuesto, estamos refiriendo al tema de estas criaturas que nos son tan agradables, que son los vampiros. Así pues, amigos míos, les agradecemos muchísimo aquí en Letras Góticas, pues está facilidades para la transmisión. Vamos nosotros a concluir la transmisión aquí, pero no sin antes recordarles que en Luna Roja de octubre nosotros seguimos trayendo para ustedes los retos, seguimos trayendo para ustedes los videopoemas, seguimos pidiéndoles que nos acompañen, pero sobre todo, si ustedes quieren continuar escuchando varias cosas que vamos a relatar en relación a esta historia y que vamos a platicar con nuestros amigos, no tienen más que pasarse a TikTok para que, en este caso, nos acompañen a través de estas actividades, de estas charlas que tenemos con nuestros amigos, en donde podemos comentar, platicar y hacer extensiones de estos temas. Por mi parte, Paul Raven, a nombre de la maestra Yvampi, creadora del proyecto Luna Roja de Octubre, les agradezco muchísimo la atención. Les invito a que nos acompañen a nuestras distintas cuentas en distintas redes sociales y, por supuesto, les deseo, con el gusto de siempre, eternas lunas rojas.